Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a dictar la segunda parte de la conferencia que se llama La Observación. La vez pasada nos reunimos en Semana Santa en Chinauta y el misionero, el doctor Orlando López, dictó la conferencia sobre observación de sí. Hoy vamos a seguir esa secuencia, va a hablar exactamente sobre la segunda parte, que es el recuerdo de sí, que es una clave importantísima para nuestro despertar. Hoy tenemos una nutrida concurrencia, entre nosotros hay varias personas que están haciendo el curso de instructores, más o menos 15 personas, y me alegro mucho que en ese grupo hay varias damas gnósticas que quieren realmente hacer el trabajo, que quieren aprender, hacer aprehensión de este conocimiento, conocer muy bien el cuerpo doctrinal. Entonces es una invitación para todos, maravilloso que podamos tener instructores que el día de mañana puedan extender este conocimiento de la forma más diáfana, y ya con ese conocimiento, esa parte vivencial que nosotros sabemos que es tan importante, porque no se trata nomás de ser muy eruditos en la doctrina, en el cuerpo doctrinal, sino tener ese respaldo de esas vivencias, de saber que existen otras realidades, que existen otras dimensiones, otros mundos, que nosotros podamos hacer aprehensión de ellos. Entonces le vamos a dar la bienvenida al misionero internacional, al doctor Orlando López, para que nos hable sobre esa clave que es trascendental para nosotros salir de ese sueño hipnótico, para trabajar seriamente en este camino hacia el despertar. Gracias. Gracias, Claricita, muy amable por la invitación. Buenas tardes. Continuando con el trabajo de que lo venimos hablando, de la observación de sí, que hablamos en la conferencia en la comuna. Resulta que el trabajo que hablábamos de la observación de sí era algo como para recordar cuál es el objetivo, es dirigir la atención hacia nuestro interior de una forma inteligente, activa y voluntaria. Esta observación no puede tornarse mecánica, tiene que hacerse un esfuerzo específico. Hablábamos en la conferencia del velat y orat, la herencia que el Cristo nos dejó. Como es bien sabido de nosotros, y esto lo debemos de tener muy claro, que mientras nosotros no tengamos un guía, un gurú, una persona que haya recorrido ya el camino, para nosotros es imposible conocer el camino, encontrar el camino. Nosotros siempre necesitamos de la ayuda y obviamente necesitamos de alguien que nosotros podamos tenderle la alfombra al gurú, estar de rodillas ante el gurú, obedecerle en una forma consciente. Cuando nosotros estamos frente a seres que ya tienen un recuerdo de sí, personas que ya tienen un cuerpo astral o que son iniciados, son personas que nos pueden indicarnos, guiarnos, no solo aquí en el plano físico, sino también en los mundos internos. Nosotros, aspirantes al conocimiento, debemos de tener muy claro que no solo necesitamos estudiar, explorar nuestro mundo, sino también los mundos internos de nosotros y de la naturaleza, de la Tierra. La Tierra es séptuple en nuestra Constitución, como nosotros somos séptuples en nuestra Constitución, y lamentablemente nosotros, yo diría que casi los 5.000 millones o más habitantes de la Tierra están precisamente en un estado de sueño profundo. Para nosotros aplicar, para nosotros comprender lo que es estas claves de la psicología revolucionaria, necesitamos obviamente una comprensión muy profunda, un trabajo, un esfuerzo personal, una sinceridad dentro de nosotros. Lamentablemente nosotros caemos mucho en la fantasía, en las frases bonitas, en los conceptos, en la subimaginación mecánica, o sea, dejarnos llevar por los sueños, las fantasías, la fantasía de la mentira, que el agregado psicológico colabora en nuestros inicios formativos, en nuestra mente, y nos hace soñar de lo lindo. Y lejos nosotros de experimentar, de vivir.
esos mundos superiores. Parodiando aquí al maestro Samael, el maestro Samael, para recordar, el maestro Samael nos dice que el recuerdo de sí, eso es una palabra que se acerca para explicar algo que no es de este mundo. Es un funcionamiento que funciona en la vida orgánica y no es de la vida orgánica. Ahí nosotros vamos a empezar a comprender, en lo posible, trataremos de hacerle llegar una idea de tipo superior, fundamental, esencial, básica, prioritaria, si nosotros queremos despertar la conciencia. Puedo también dar fe de esta práctica que lo lleva a uno a un tercer estado de conciencia. Para los que no sepan qué es un tercer estado de conciencia, es una percepción, una interpenetración, no solo en el mundo del campo astral, cuarta dimensión, y percibir no solo la capacidad de interpenetración que tiene la conciencia, la luz, la sabiduría en nosotros, sino también ver a toda la humanidad en el estado tan caótico que nos encontramos. Pero no nos damos cuenta de eso. Nosotros creemos que estamos despiertos, creemos que estamos bien. Resulta que el recuerdo de sí, para poderlo explicar algo que es intangible, algo que es necesario que nosotros hagamos una aprehensión conscientiva de él a través de muchos esfuerzos, de mucho tiempo, de mucha seriedad y continuidad de propósito, para que nosotros podamos salir de este mundo, de esta rueda de nacimientos y muertes, de dolor y sufrimiento, que es una cosa que tenemos que fundamentarnos, pero teniendo en cuenta nuestras raíces. Recordemos que un árbol, entre más crece, más raíces tiene. Para que nosotros empecemos a darnos cuenta de lo que es el trabajo, lo que los maestros que han venido al mundo a ayudarnos a despertar, a salir de este mundo de dolor y sufrimiento, resulta que entre ellos pues el maestro Cristo, que nos dice velad y orad. La mayoría de nosotros no entendemos. Hoy el maestro Samael, las escuelas del cuarto camino nos hablan del recuerdo de sí. Es algo que fue, digamos, reciente. Quizás los maestros anteriormente no utilizaron, no usaron, no conocieron, no dijeron esta palabra, el recuerdo de sí, porque es algo nuevo que el mundo occidental, la psicología del mundo occidental olvidó totalmente. Lo hemos olvidado, no tenemos ni idea de la necesidad de entender y comprender esta idea revolucionaria, básica para ampliar nuestra capacidad de cognición. El recuerdo de sí que nos hablan las escuelas del cuarto camino, lo que puede tener muchos nombres. Lo que sucede es que nuestra mente sensual, que lanza los conceptos, la puede rotular como algo muy quieto, estático, como una síntesis, y la verdad que este cuarto camino implica muchas cosas, muchísimas cosas. Es como si nosotros le pusiéramos el nombre a la rosa, otro nombre, pero ella sigue emanando el mismo aroma y su misma belleza. Aquí lo importante es que nosotros entendamos esta idea revolucionaria y busquemos aplicarla en nosotros mismos. Esta doctrina, vuelvo y repito, es experimental, vivencial. No es intelectual, es emocional. Al cielo se llega con el corazón, no se llega con el intelecto. Pero el intelecto nos sirve a nosotros para lanzar ciertas ideas, como lo estamos haciendo en este momento, para que nosotros nos acerquemos a ese mundo, a ese trabajo que nos corresponde hacer, obedeciendo al 11º mandamiento de la ley de Dios. Haz tu deber. Todos nosotros venimos al mundo con un propósito específico, claro, que requiere un transitar de la materia. Todos nosotros hemos pasado y tenemos que pasar por las diferentes puertas atómicas de la naturaleza, hasta llegar a este estado en que nosotros nos encontramos como seres humanos.
Pero si nosotros analizamos bien desde el campo del ADN, desde el momento de la parte orgánica, biológica, de las leyes filogenéticas, nosotros somos, y no más que eso, que animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Porque el hombre, lo dice la Biblia, es el rey de la naturaleza. ¿Qué se entiende por un rey? Tiene sus súbditos, ordena, le obedece. Un rey, o sea, un hombre, es el que puede ordenar a la naturaleza, como lo hizo un Moisés, como lo hizo un Cristo, como lo hicieron los discípulos del Cristo, como lo han hecho los verdaderos hombres, los verdaderos sabios que en el mundo han existido. Nosotros no podemos usurpar, es cosa que a nosotros nos gusta usurparnos, darnos títulos, creernos y decir, pero los hechos son los que hablan. Nosotros, así en la condición, mientras no creamos fuerzas, hidrógenos en nuestro interior, para que podamos cristalizar ciertas fuerzas de tipo superior, no dejaremos de ser sino eso que somos hoy en día, animales intelectuales, víctimas de las circunstancias, creyendo que hacemos cuando en realidad a nosotros nos suceden las cosas, cuando en verdad no tenemos ningún poder. Por eso siempre preguntaba a las personas, ¿qué poder tenemos? Además de poder roncar, poder dormir, poder vegetar. Nosotros poderes no tenemos. Pero siempre dentro del conformismo y dentro de nuestra ignorancia precisamente, porque nosotros no cumplimos el 11º mandamiento de la ley de Dios, que es buscar la sabiduría, indagar, cuestionar, preguntar, orar, pedir y pedir. Nosotros cuando nos conformamos en el ambiente en que nos encontramos, obviamente las personas que están conformes en su mundo, que están conformes en su estado, no buscan este conocimiento, es lógico. Uno no puede buscar lo que no le hace falta. Cuando nosotros nos encontramos felices en nuestro estado, felices entre comillas, porque la felicidad no la podemos encontrar acá. Este mundo, y tenemos que entenderlo bien, es un mundo donde lo real es lo que cambia, lo cambiante. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy tenemos, mañana no. Las fluctuaciones de la vida es lo real aquí. Nosotros no podemos quedarnos acá. Pero el recuerdo de sí nos puede traer unas fuerzas especiales que podemos seguir con esas fuerzas trabajando aún sin el cuerpo físico. Porque es un estado superior. Es un estado en el cual nosotros vamos a encontrar nada menos ni nada más que la inmortalidad, la felicidad, la eternidad. Muchos maestros que nos han venido a entregar esta doctrina de 1000 maneras, filosóficamente, por fábulas, como tenemos, también nos vienen por novelas, por los aspectos directos de la psicología, como el Tíbet, que cualquier persona que quiera entrar a una escuela del Tíbet tiene que estar decidido a morir psicológicamente, a eliminar sus defectos de tipo psicológico. Así sucesivamente, las diferentes culturas que en el mundo han estado, en los libros sagrados como el Bhagavad Gita, el Corán, el Popol Vuh, y todos estos libros, todos estos maestros que han venido al mundo a entregarnos este conocimiento, el Buda, el Maestro Moria, Krishna, Cristo. Aquí no podemos contar con Mahoma. Mahoma traicionó la doctrina universal. Lo dice el Dante Alighieri en la Divina Comedia. Quien pueda y quiera hacerlo, quiero aclarar aquí que el Dante Alighieri, con su maestro Virgilio, el poeta de Mantua, él entró a los mundos infiernos. Lo que se escribe en la Divina Comedia son hechos reales que se suceden aquí y ahora. Y él encuentra a Mahoma en el 9º círculo dantesco. Y a los Judas, no al maestro Judas, sino a los Judas, a los que traicionan su Cristo interior, traicionan el amigo, traicionan por conseguir dinero, traicionan en palabra, en pensamiento y en obra,
porque la traición es considerado lo peor que un ser humano puede hacer, porque se fundamenta en la amistad, en la confianza, y en ese estado de que es un vínculo irrompible que es la amistad. Lamentablemente nosotros, por no investigar, por no conocer, por estar llenos de una cantidad de teorías, no podemos investigar. La doctrina gnóstica, con muchos elementos, como por ejemplo un elemental, como el yagé, nos ayuda a abrir campos cerebrales, investigar, ver las dimensiones, no ilusionarnos, porque el yagé no es una droga alucinógena, ni es droga, es una planta que tiene una virtud de podernos astralizar, quiere decir de salir el astral conscientemente. Entonces, como este recuerdo de sí es prácticamente el tesoro, es la máxima, digamos, potestad, el máximo tesoro que nos han entregado los maestros después de tantos esfuerzos, tantas luchas. El Maestro el Cristo decía que si alguien consigue la perla preciosa, una piedra preciosa, deja todo por conseguirla. Cuando una persona comprende este tesoro que nos han dejado los maestros del círculo de la humanidad consciente, que nos dejan esta condición que a base de un infatigable y constante esfuerzo podemos nosotros lograrlo, y se va logrando porque tenemos una gran ventaja de que es acumulable, y de acuerdo al esfuerzo, a la lucha y a la sinceridad que nosotros tengamos con respecto a la práctica, vamos empezando a cristalizar ciertas fuerzas. Una, que es fundamental, salir de nuestro cuerpo conscientemente. Y para nosotros es algo muy difícil. Lo otro, hay personas, sectas, que dicen que eso es brujería. Cualquier persona que conozca el cuerpo vital que se está estudiando hoy, el cuerpo termoelectromagnético, sabe perfectamente que nosotros cuando nos aumentamos nuestro sueño, o sea que vamos a la cama a dormir, allí inconscientemente salimos. Y toda persona que si nosotros nos proponemos, porque qué problema de mucha gente cree que esto es para algunos, no, es para todos nosotros. En la divinidad, en los maestros no hay egoísmo, no es que usted o usted no, somos nosotros los que podemos y debemos, si así nos proponemos, podemos encontrar estas condiciones. Por eso digo que aquel que pueda salir conscientemente en astral puede ver, verificar aquí en el mundo astral inferior la cantidad de personas que salen, que tienen su cuerpo allí en un lecho, una cama, durmiendo. Como también puede ver allí en este mismo mundo a las personas que ya no tienen cuerpo físico, que desencarnaron, que murieron, como nosotros decimos, que están ahí en ese mundo astral. Y uno puede darse cuenta, y hay una diferencia enorme, grande, de aquel que ha dejado el cuerpo físico, su cuerpo físico en la cama, como aquel que ya no tiene el cuerpo físico, que se lo incineró, o que está en una sepultura por allá, sometido a esos procesos de la muerte. Esto es lo que el recuerdo de sí nos lleva a ver la gran realidad en medio de esta gran mentira. Y es algo sorprendente que esta gran verdad nace en medio de todo ese proceso. Entonces, cuando empezamos a vivirlo, nos empezamos a dar cuenta de una cosa, que esto no va con la vida común y corriente. La vida común y corriente tiene un propósito. El despertar tiene otro propósito, muy diferente. Por eso se seleccionan los hombres número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el esoterismo. Nosotros estamos en la escala del 1, 2 y el 3. Con el recuerdo de sí podemos llegar al hombre número 4, al recuerdo de sí. Si nosotros valoramos este conocimiento, obviamente que no lo podemos comprender en media hora, pero con decirles que en un momento que uno conquiste el recuerdo de sí, en un instante, donde no se puede hablar ni se habla, para comprender, para esa experimentación en un poco tiempo, pasarán
pueden ser días, meses para poderlo explicar. Es tanto el conocimiento, tanta la aprehensión que se hace en un estado de esto, que ya el intelecto queda pobre. Por eso los maestros que han venido entregando el conocimiento tienen que hacer súper esfuerzos para poderse comunicar con nosotros. El Maestro, el Cristo, nos entrega a nosotros el conocimiento en parábolas, que es un método de enseñanza de los sufis. El Maestro estuvo con los sufis, el Maestro el Cristo. Por eso nos entrega todo en parábolas. Hay muchos maestros que nos entregan el conocimiento como el cuento de la Bella Durmiente, Blancanieves y sus 7 enanitos. Nada menos que Superman. Son cuentos, son fábulas, son, digamos, enseñanzas que nos dicen que hay mundos superiores, que hay estados superiores de conciencia, pero nosotros lo tomamos siempre como así, superficial, que no tiene nada que ver, y lo tomamos literalmente. Obviamente que si nosotros no recibimos una cultura, una enseñanza, no pertenecemos a una escuela, no podemos descubrir esto. La prepotencia del agregado así lo supone. Pero si el mismo Cristo estuvo con los esenios, perteneció a los esenios, ¿qué diremos nosotros? Y todos los maestros han pertenecido al rosacrucismo de oro, a la masonería oculta, han pertenecido a esa cultura de los griegos, de los faraones, y así sucesivamente todos, digamos, los maestros han pertenecido siempre a una escuela de misterios mayores. Han recibido ayuda porque esta es una escuela de retroalimentación. Si uno llega a una escala es porque lo ha ayudado a alguien. Y si alguien está detrás de la escala de uno, es porque ese uno fue ayudado por alguien que está en escala superior. Eso es un intercambio, es una ayuda. Por decirles de alguna manera, todo maestro tiene a su discípulo amado. Y antes de entrar al absoluto, deja a su discípulo amado ahí en la puerta. Antes de entrar. Vemos cómo la retroalimentación, la alimentación recíproca, obedece en todo el universo. Y eso depende de nosotros, por quién somos nosotros comidos. Todo se come a todo. El pez grande se come al chico. Y nosotros somos omnívoros y comemos de todo. Así existe una escala de valores que los maestros son comidos por fuerzas superiores, y estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Tengo que aclarar, porque si no empiezan a decir que los maestros son antropófagos o algo así, ¿no? Es una forma de decir cómo somos absorbidos o vomitados por la sabiduría. Cuando hablamos de un vómito es algo, digamos, que obedece a una indigestión. Cuando nosotros estamos en el círculo que no nos corresponde, seremos expulsados de ahí. Recordemos la parábola del Cristo de las bodas de oro. Cuando alguien no llegó con los vestidos, con el traje de bodas, ¿qué pasó con ese señor? ¿No fue expulsado a las tinieblas? ¿Qué quieren decir los trajes de boda? ¿Qué quieren decir? ¿Acaso están hablando del smoking? ¿Están hablando de última moda? Son los trajes existenciales superiores del ser. Alguien que ya con sus trabajos alquímicos de muerte psicológica y de sacrificio por la humanidad empieza a cristalizar fuerzas de tipo superior. Y no hay otra manera. Y para despertar, para cristalizar estas fuerzas, el alma en nosotros, no hay otro método que el recuerdo de sí. El maestro nos lo dice de la siguiente manera. Nosotros, para poder empezar con el recuerdo de sí, tenemos que primero que todo tener en cuenta la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es luz, es sabiduría, es inmortalidad, es percepción, es, digamos, felicidad, es inmortalidad. Es el principio y el fin de todo. Nosotros tenemos esa partícula divina, que es la esencia, que es una fracción de nuestra alma.
Nosotros no tenemos alma. La alma hay que cristalizarla, hay que gestarla a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, con una constancia, con un trabajo y con una práctica del recuerdo de sí en forma constante, como un trabajo que tenemos que realizar las 18 horas del día. El maestro nos dice que primero la conciencia, cuando nosotros nos olvidamos de nuestro cuerpo físico, o cuando nos olvidamos de nuestra conciencia, o cuando nos desconocemos el hábitat, el ambiente donde nos encontramos, eso trae graves problemas. Si nosotros nos olvidamos de nuestra conciencia, como lo hemos hecho a través de tantos años, hay ignorancia, tinieblas. No hay sabiduría en nosotros. No confundamos la cantidad de conceptos memorísticos que tenemos, que si nosotros hacemos un análisis sincero con nosotros mismos, son datos que nosotros hemos robado, hemos cogido, hemos absorbido de libros, de los preceptores, de frases bonitas y repetimos. Pero nosotros no nos consta, no hemos trabajado, no podemos dar de sí, porque tenemos la sabiduría, la conciencia atrapada en múltiples defectos, la tenemos dormida. Allá en el fondo le contamos. Tenemos que tener presente que en nosotros hay un niño que nos está observando, allá en nuestro interior, está observando. Nosotros con los ojos no vemos. Hay alguien detrás de nosotros que por medio de nuestros ojos ve. Eso es muy diferente. Tenemos que ir entendiendo esto para que nos demos cuenta que nosotros tenemos esos principios universales, inmortales. Lo único que nos podemos llevar después de la muerte es el recuerdo de sí, los hidrógenos que podemos acumular. Y podemos seguir trabajando aún sin el cuerpo físico. Como aquel que sale en cuerpo astral y sale conscientemente y puede trabajar, pensar, probar, viajar, hacer sin el cerebro. Estaba estudiando acá, pues precisamente a un gran erudito del cerebro como Rodolfo Ginás, y estudiando el libro del enigma del yo y el cerebro, nos dice que la mente y el cerebro están unificados. Tremendo error. Ahí es donde uno se da cuenta que él nunca, jamás sabe que es un desdoblamiento astral. No sabe que existen esferas superiores. Se ha metido. Y él es honoris causa en muchas universidades, tiene muchísimos títulos, es respetabilísimo, pero porque en nosotros, aquel que ya haya despertado, que haya desdoblado, que haya experimentado, obviamente se da cuenta del tremendo error en que se encuentra. Entonces, conociendo esto, el maestro nos dice que si nosotros estamos más relacionados con la conciencia, sueño profundo, ignorancia total. Si estamos más relacionados con la conciencia, con el cuerpo físico, enfermedades, dolor y sufrimiento. Y eso lo vamos a explicar de acuerdo a sus estados superiores, cómo nosotros podemos cambiar nuestro campo vibracional, atómico, celular, orgánico. ¿Cómo podemos nosotros generar salud? ¿O no? Si seguimos lo mismo, obviamente. Y si nosotros, nuestra conciencia no se relaciona con el medio ambiente, con la humanidad, con nuestros hermanos, nuestra familia, problemas, conflictos. Ahí vienen los conflictos, porque no es la conciencia la que está trabajando, no es la que está observando, no es la que está comprendiendo, no es la que está irradiando amor. Son nuestros agregados de odio, de inquina, de egoísmo, y creamos y generamos muchos problemas con el ambiente. El maestro nos dice que tenemos que empalmar esto. Para ir poniendo ejemplos del diario vivir, por ejemplo, un deportista. Hablemos de una anacoreta. ¿Qué es una anacoreta? Un ermitaño. Aquel que se esconde en una cueva a base de muchas hambres, comiendo hierbas por ahí, supuestamente buscando a Dios. O el deportista que cree que bate récords, que mueve ese centro motor para ganar medallas, títulos. Uno cree que ellos no se han olvidado y están muy olvidados, están alterando la ley de la balanza, están dañando su cuerpo. El cuerpo físico es un vehículo que tiene que servir como medio karmático, por eso estamos hablando del medio karmático,
y también sirve para cristalizar, porque es el laboratorio, oratorio del tercer logos. Allí es donde se pueden hacer las mezclas del azufre, del azar y el mercurio. Allí es donde podemos, por medio de la alquimia, como nos enseñan los sabios de la Edad Media, Fulcanelli, Raimundo Lurio, nos enseñan cómo transmutar la energía, transformar el plomo en oro. No es el plomo ordinario en oro metal, es la personalidad que es plomo ordinario, transformarlo en el oro del espíritu. Esa es la alquimia donde vemos el atanor, donde vemos los fuelles, donde todo esto es simbólico y están en nosotros mismos. El maestro Samael explicándonos esto de los anacoretas que se han olvidado de sí mismos. ¿Por qué se han olvidado de sí mismos? Se han olvidado de su parte inmortal, de la parte de Dios. Y por consiguiente, quien se olvide de su parte inmortal, de su parte divinal, se aleja. Y nosotros, nos lo dicen las religiones, nos lo dicen mucho, que la conciencia, la esencia es una partícula divinal, donde se encuentra la inmortalidad en nosotros, que Dios no tiene un principio ni un fin. Es un elemento foático de fuego en nosotros. Nadie conoce el origen del fuego. Se presentó un gran sabio y se le preguntó sobre el origen del fuego y dice, es cosa que nosotros no sabemos. Por eso el INRI en la cruz, Ignis Natura Renovator Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Pero ¿a qué fuego nos referimos? ¿El fuego de la cocina? Es la asignatura astral del fuego, que lo tenemos en nosotros, porque el fuego cocciona, como el fuego elimina. Como el fuego puede coccionar, unir, como lo hace nuestro metabolismo, también puede destruir. El fuego, sabiéndolo manejar, sabiéndolo transformar en nosotros, podemos generar grandes virtudes. El maestro Samael y los maestros, en general, los del cuarto camino, el Cristo, el mismo maestro Samael Aumbeor, nos dicen que no debemos olvidarnos jamás del recuerdo de sí. Quien se olvida de sí mismo comete graves errores. Se ha olvidado su parte inmortal y se cometen los más grandes errores. Uno, es darle más importancia a lo temporal de lo atemporal. O sea, nos interesa muchísimo lo del campo físico, títulos, diplomas, plata, poderes, a consecución de cosas. No importa atropellando a quién. Y no le damos la importancia a lo atemporal, a nuestra esencia, a nuestra alma, a nuestro... Entonces cuando esto así sucede, obviamente que cogemos por otro camino. No le damos la importancia real de nuestro trabajo aquí en la tierra. Despertar, buscar la felicidad, la eternidad, buscar verdaderamente eso que está fuera del tiempo. Los cuentos nos dicen, y todos los cuentos de las parábolas nos dicen, érase una vez. Eso nos recuerda el tiempo y el lugar donde nosotros empezamos. Y termina siempre con el matrimonio, con la unión de la princesa con el príncipe. El mundo 6 con el mundo 12. La felicidad, la inmortalidad. Es conquistar estas fuerzas superiores. El alma humana, la partícula de alma humana que tenemos, con el trabajo, con la cristalización de fuerzas, llegamos a un momento a cristalizar el alma espiritual, que es el alma divinal, el alma femenina. Ese es el desposorio del alma que habla la Biblia. Cuando se unen estas dos partes, obviamente ahí se consigue la felicidad, la inmortalidad. ¿Y quién nos puede dar el recuerdo de sí? El recuerdo de sí es un trabajo que se tiene que realizar constantemente. Lo que sucede es que nosotros tenemos la personalidad y la falsa personalidad. Los que no vayan entendiendo esto porque no han asistido correctamente a las conferencias, no saben qué es una personalidad y una falsa personalidad, se les recomienda que vayan estudiando, que vayan, porque obviamente se necesita para hacer un recuerdo de sí, ya bases, no solo emocionales, de trabajo, de saber que en realidad se necesita una selección muy especial
para hacer un enfoque, porque el trabajo de sí, como decía, tiene que ser de 18 horas, porque, preguntándole a ustedes, ¿en qué momento se detiene la mente? ¿A qué horas? Nosotros nos sentimos sueño porque la charla interior empieza a agotar todos los valores o la energía libre que hay en nuestro cuerpo. Y por eso necesitamos dormir para que estas fuerzas vitales, el cuerpo vital, no sé, empiecen a fortalecer el hígado, el vaso, nuestra constitución para recuperar fuerzas. Una persona no puede dejar de dormir, de descansar el cuerpo, más de 3-4 días empiezan a haber daños cerebrales. Entonces, porque esa charla interior constante, que nos vive atormentando de momento en momento, por eso una preocupación nos preocupa, o sea, no nos deja dormir, vivimos en angustias. Ahí en esa personalidad y falsa personalidad se hospedan todos estos elementos que muchas veces quieren usurpar el recuerdo de sí, y ahí es cuando más degradamos, porque el recuerdo de sí es un estado de percepción de felicidad que no se puede hablar. Es un estado tan superior de interpenetración, de penetrar, donde vemos el cuerpo físico en su acción, vemos la esencia y empezamos a tener un sentido de agradecimiento por todo. Una persona que recibe el recuerdo de sí no odia a nadie, perdona, comprende, igual que nosotros. Ese es un hombre número 4. El hombre número 4 vive en un estado de plenitud, porque ya ha conquistado estas fuerzas. En el trabajo de los 7 enanitos, que nos hablan de Blancanieves. Blancanieves es la esencia de nuestra conciencia. Los 7 enanitos son los 7 facultades que hay internamente en nosotros. Y ellos escudriñan, buscan. Ahí viene la increción, secreción de hormonas. Ellos escudriñan y buscan las piedras preciosas que brillen en la oscuridad. El que va trabajando va buscando y consiguiendo ciertas virtudes, valores. Pero resulta que hay una bruja ahí. Se entiende que bruja es algo feo. La muestran ahí como fea. Que quiere y pregunta al espejo: ¿quién es la más bella de todos? Y le dicen que Blancanieves. Se llena de odio, porque la personalidad no puede permitir ser aplastada, ser acallada en nosotros. Otra de las parábolas que hablan de la personalidad es Herodes, cuando sabe que empiezan a nacer niños inocentes. Y va matando a todos los niños inocentes porque la personalidad no quiere ningún valor superior a él. Y viene esta bruja y se mira en el espejo, que es el recuerdo, o sea, es la observación psicológica. Y ella no se puede, ella se ve linda, aunque es horrible, y no puede permitir que haya alguien mejor que ella. Y quiere usurpar ese terreno. Y en nosotros sucede eso con nuestra falsa personalidad, la mitomanía. El creerse lo superior, el creerse. Cuando nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y ese es uno de los juegos triquiñuelas de la naturaleza, haciéndonos creer nosotros que nosotros hacemos. Entonces, cuando esto así sucede, cuando la Blancanieves y sus 3 enanitos, esta bruja quiere, o sea, la falsa personalidad, usurpar y suponer y creer que se está observando, que se conoce a sí mismo. No sé si ustedes conocen a alguien que diga que se conoce a sí mismo, que sabe mucho y que puede hacer. Es difícil encontrarlo en esta sociedad. Hay que buscarlo como se busca una aguja en un pajar. No, yo creo que es lo contrario. Encontrar a alguien que se empiece a observar, a acrecentar esa sabiduría que hay en sí, con decirle de alguna manera que quien se observa a sí mismo, está en recuerdo de sí mismo, nadie puede darse cuenta. Y si nadie se da cuenta, lo está haciendo bien. Pero hay una cosa, que él sabe que se está observando, y además observa. La frase de que si yo monto en bicicleta, monto en la propia y monto en la ajena. Una persona que está en observación de sí, comprende, ve. Cuando uno está frente a una persona que está en un hombre número 4,
está en estado consciente, que tiene un cuerpo astral, no hay necesidad. Él le dice a uno todo. Le dice, haga esto, usted no haga esto. Y uno le dice, ¿usted por qué sabe? O sea, para uno eso es... Y como en tierra de ciegos el tuerto es rey, uno cree que uno se arrodilla. No, esa es una persona que está empezando a ser normal. Nosotros no somos normales. El cuarto camino, fundado por Gurdjieff, nos habla de la escuela de regeneración. Entonces alguien puede decir, pero yo no soy degenerado. ¿Qué se entiende por degenerado? Regeneración. Cuando nosotros no podemos dominar, manejar, cristalizar, sublimar y mutar las energías, no tenemos una energía sexual normal. Y además, nosotros no hemos venido solo al mundo para multiplicarnos, crecer espiritualmente y multiplicar la especie. Nosotros hemos venido con otro propósito, porque ese es el propósito de Dios, del círculo de la humanidad consciente, que dejemos de sufrir tanto en este mundo, que llevemos tanto dolor, tanto sufrimiento. Una persona que no se observa a sí mismo no puede llevar ese capital allí a los mundos superiores. No puede llevar, porque no tiene capital, no tiene nada. Ha vaciado todo su energía, bien sea sexual, y por eso entra la decrepitud y la muerte. Y hasta ahí llega esa existencia, porque tiene que empezar un examen retrospectivo volviendo al pasado. Quien ya tiene capital sabe cuándo deja el cuerpo físico y puede seguir trabajando fuera del cuerpo físico. Puede salir de su cuerpo físico a voluntad. Y una persona que está en observación, en recuerdos de sí, no es con el común de la gente, porque no puede estar con las vaguedades, las mentiras y las fantasías, las ilusiones del agregado psicológico. Por eso este trabajo es un trabajo difícil, es un trabajo que tenemos que llevar, es un trabajo de un silencio. Esto nos recuerda la música sin palabras de Mendelssohn, no sé si han oído, una sinfonía sin palabras, armonía, felicidad interior sin palabras. Ese es el que va trabajando internamente. Un maestro puede decir perfectamente, mi mundo es de felicidad, mi mundo es de tranquilidad, mi mundo es de amor. Por eso quien está en recuerdo de sí no puede odiar, ni tampoco puede temer, ni sentir temores, ni angustias. Miren los discípulos de los del Cristo, ellos se entregaban, viajaban, no tenían preconceptos mentales. La mente es un obstáculo muy grande para este trabajo. Si nosotros vamos acumulando ciertas fuerzas, porque aquí hay una cantidad, digamos, de ideas, son cantidad de ideas, por eso el recuerdo de sí es muchas cosas. Quien logra el recuerdo de sí puede decir que conoció las dimensiones, puede decir que conoció al prójimo, puede sentir el amor, puede sentir esa gran, digamos, expansión de ese conocimiento tan divinal que hay en nosotros. Eso es unirse a la parte inmortal de nosotros, que nos hemos olvidado. Y mire que tan cerca lo tenemos. Todos nosotros cuando niños inspiramos amor. Así sea el niño feo, pero inspira el amor. Tiene la esencia pura ahí. Nos dicen que cuando una mujer, cuando es niña, es muy bonita, cuando es grande llega a ser feita. No sé si será eso verdad. Yo no sé si será verdad. Usted tuvo que ser muy bonita. Entonces, eso sucede con las capricornianas. Las capricornianas son niñas viejas y cuando viejas niñas. La capricorniana, entre más pasen los años, más bonita se pone, más rejuvenece. Es una facultad del capricorniano. Bueno, y muchas la tienen también porque entonces, esto del recuerdo de sí, esta facultad que nosotros tenemos que ir diciendo, tenemos que primero eliminar todo lo que no sea el recuerdo de sí.
Como decía Miguel Ángel cuando en sus esculturas, cuando él estaba esculpiendo sus grandes, decía, y le decían, ¿por qué usted hace tantas obras tan bellas? Y dice, porque yo desecho y elimino lo que no sirve. Esa es nuestra vida. Nuestra vida tenemos que crear un arte, esculpir en nosotros una gran obra, pero tenemos que desechar lo que no sirve. ¿Y qué es lo que no sirve? Pues precisamente todo lo que... Y es importante que estudiemos la personalidad y la falsa personalidad, donde está la prueba de todos tus elementos, el miedo, el orgullo. Y precisamente trabajar con el recuerdo de sí, de momento en momento, vamos creando el cuerpo astral. Vamos empezando a cristalizar fuerzas. ¿Por qué? Porque no nos identificamos. Porque estamos aquí y ahora. El recuerdo de sí es el talón de Aquiles de la mecanicidad. Es interrumpir, entrar en el presente, en el aquí y el ahora. Es un trabajo fatigante, de mucho esfuerzo y de mucha constancia. El primer año que lo hagamos, lo hacemos regular, en el segundo lo hacemos mejor y en el tercero mucho mejor. Es un trabajo que tenemos que ir cristalizando. Por eso les decía que esto no se puede comprender en media hora, pero el trabajo que nosotros vamos realizando, la sinceridad de la búsqueda de esa parte inmortal en nosotros, ese principio, el alfa y el omega, que están en nosotros, los principios y el fin, cuando nosotros empezamos a trabajarlo, empezamos a cristalizar, a ver el producto. Ahora, esto no es de ansiarlo, de desearlo, inclusive cuando se tiene, si nos queremos aferrar a él, se va. Si nosotros estamos viendo internamente y abrimos mal los ojos, se nos va. Tenemos que estar en un estado de serenidad, de comprensión, de continuidad, de trabajo, lo que se llama el trabajo de la persona sencilla, la persona que no está llena de orgullo, de prepotencia, que no tiene frustraciones aquí en la vida, que no quiere sobresalir, que no se siente frustrado, que no ha perdido tiempo, que sabe que tiene que aprovechar el tiempo en la parte interior. Esa es la persona que tiene frustraciones, miedos, busca seguridades aquí. Y el que busca seguridades aquí, las pierde. Porque no podemos trabajar con dos señores, con un revólver aquí y con el Cristo acá. Dos revólveres o dos Cristos. Pero nosotros esa ambigüedad que tenemos, así como la boca nos sirve para orar, también nos sirve muchas veces para maldecir. Así como podemos utilizar las manos para dar, también para golpear. Entonces, tenemos que ver que todo esto, obviamente que esto es una primera parte de esta conferencia, porque cuando se transmite mucho, nosotros debemos buscar una sola cosa en la vida, el despertar. ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se busca la luz? Con el recuerdo. No hay otra manera. O si ustedes conocen otra. Esto es lo máximo síntesis que los maestros nos han entregado. El maestro Samael nos dice, no hay que descuidarnos del recuerdo de sí. En ningún instante, en ningún momento. En el momento que nos descuidamos, que nos dormimos, cometimos errores. Muchos errores. Y graves errores. Nos dejamos llevar por el agregado. Nos dejamos llevar por la ira, por la envidia, por la pereza, por la vanidad, por el orgullo. Cuando se está en recuerdo de sí, uno percibe. Y otro engaño que muchos de nosotros caemos es, yo voy a irse a meditar a tal hora. Es que acaso, mientras uno crea ese puente de ir a meditar, la mente, la charla interior se frena. Va a decir, no, es que usted va a meditar, yo ahorita no lo molesto hasta que llegue. No, el trabajo tiene que ser en todas las vicisitudes de la vida, en lo más sencillo, en lo más fuerte, en todo momento. Y así se va generando una fuerza en nosotros. No hay otra manera de que nosotros podamos buscar el despertar de la conciencia. Entonces, de todas maneras, tenemos que mirar una cantidad de factores, de elementos que nosotros podemos ir descubriendo en nosotros mismos. Porque ese es el trabajo. Se van entregando más claves, se van entregando más métodos, se van entregando más sistemas para que nosotros podamos entrar, que es lo que llamamos generar un verdadero centro de gravedad permanente en nosotros. Nosotros en este momento tenemos muchos centros, muchos falsos centros. Queremos conseguir plata, queremos para cambiar, queremos así, que estamos todo eso se
diversifica. Y resulta que cuando alguien ya está en recuerdo de sí, observa todo, lo sintetiza todo en uno, la búsqueda de su despertar. Esto, cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que se ha escuchado, lo sé perfectamente, que no todos lo estamos entendiendo, no estamos viendo la misma necesidad, y eso es la necesidad y la visión y la comprensión, la aceptación que tengamos de estas ideas revolucionarias. Todo depende del anhelo que nosotros tengamos del despertar. Esa es la base clave, fundamental para el despertar, no hay otra. Si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestro Padre, nos olvidamos de esa parte eterna, de ese Padre celestial, como llaman del 12 o el Padre de Corazones, el Padre nuestro, nos olvidamos de Él, nos vamos por otro camino. Como a nosotros nos toca rectificar el camino, a nosotros nos toca en cierta forma cancelar las deudas, y es una muy bonita oportunidad, porque cuando alguien está en ese estado, ha conquistado estos estados, ya no le da rienda suelta al agregado, empieza a ver la vida de una forma muy diferente, de un trabajo psicológico, y eso redunda en todo, en salud, en bienestar de todo tipo, porque ve más, está subiendo a un nivel del ser. La Biblia cuando habla dice ver desde la montaña, es ver desde un estado emocional superior, y él no solo ve, se ve, sino también ve con más claridad, y esas personas obviamente viven mucho mejor en salud, en armonía, en todo sentido, porque están consiguiendo una vibración de tipo superior, no es una vibración egoica. El ego, el agregado psicológico, la codicia, el miedo, la envidia, el orgullo, trabajan de una forma muy equivocada, con mucho dolor y sufrimiento, haciendo que degrademos nuestra constitución de grado. Por eso llegamos a estados de decrepitud, de enfermedad y muerte. Y no dejamos ninguna huella, como el animal. Recordemos que el hombre es el único que puede nacer 2 veces. Y puede decir, soy. La vida es real cuando yo soy. ¿Qué quiere decir? La vida es real cuando yo estoy en recuerdo de sí. Porque estoy desde el punto de vista superior, observando y sintiendo esferas superiores, y me doy cuenta exactamente de mi posición, no solo en el lugar, no solo en mi estado psicológico, sino también en mi estado conscientivo. Tenemos que luchar para ese trabajo, para buscar lo que verdaderamente nos sacaría a nosotros de este mundo de tantas muertes y nacimientos, que no saben ni de dónde venimos, ni de rarísimo aquel que uno le hable de existencias anteriores y diga, y que vea la recurrencia en esas existencias, que vea lo que está haciendo, que pueda salir de su cuerpo mental. Nosotros estamos en un estado de atrapamiento, de ignorancia total. Y cuando uno empieza a observarse es cuando uno empieza a darse cuenta que sí se puede, y que además de eso empieza a dar cuenta de las tinieblas que se puede. Vamos a dejarlo hasta aquí, que no sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo se puede hacer el trabajo desde el punto de vista que usted dice, Juanito, para que la observación de sí que la mencionó y el recuerdo de sí no se separen? No se separan jamás. ¿Cómo debe ser ese trabajo? Bueno, primero que todo, cuando se habla, como en todo, ¿no? Para poner ejemplos un poquito más concretos, si nosotros llegamos al kinder, ¿qué nos empiezan a enseñar? Las vocales, los colores, los números, lateralidad, psicomotriz, lateralidad. Pero resulta que el niño llega al salón de clases y ve una cantidad de libros. Ve uno de física cuántica, de trigonometría, de ingeniería nuclear, y coge esos libros. Al niño toca empezar a enseñarle sus vocales, empezar a enseñarle su proceso. La observación de sí, cuando se empieza a enseñar es para que las personas nos demos cuenta, empecemos a no olvidarnos tanto de sí mismos.
Pero si nosotros llegamos al recuerdo de sí, ahí está incluida la observación en una escala muy superior, como por escalas. Cuando ya alguien nos está hablando de ecuaciones, de hipotenusas, y llegar y decir, venga, yo les explico cómo se hace la... Esos son absurdos, o sea, son escalas de conocimiento, escalas de luz, escalas de... Entonces ya el recuerdo de sí incluye, por eso decía, cuando alguien está en el recuerdo de sí, observa todo, observa su mundo, observa todo. Es un sentido de interpenetración, no de interpretar, sino interpenetración. Como cuando la luz de una vela se comunica con espejos, lleva esa luz hasta el infinito. O coger una vela y quitarle su fuego y llevarlo para allí, la luz sigue impávida y perfecta como siempre, no le he quitado nada. Es así igual cuando una persona empieza a observarse, a recuerdo de sí, que es un estado especial recordando nuestra inmortalidad, ahí empieza uno a comprender y a percibir, nada más ni nada menos que estos agregados, cuando quieren usurpar, cómo quieren atormentarnos, cómo quieren dañar nuestro cerebro. Entonces es una observación en una escala superior. La observación de sí es el principio, es el anhelo que uno tiene de empezar a buscarse a sí mismo. El recuerdo de sí ya es encontrar el tesoro, ya es encontrar el método, ya es encontrar el sistema. ¿Sí está claro? Es decir, debemos empezar por la observación de sí para lograr ese estado superior que es el recuerdo de sí. Sí puede ser, pero también puede ser que el que haya tenido, o que tenga ya los conocimientos, que ya tenga las herramientas, puede empezar a hacer el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es no olvidarnos jamás de nuestra inmortalidad. ¿Qué podremos decir nosotros de aquellos que dicen que nosotros venimos de los gorilas, de los chimpancés, de la rata? Recordar, una persona de estas, recuerda cuando sus principios y empieza a brincar de palo en palo. Sí, es el principio nosotros tenemos principios divinales. En nosotros hay quarks, partículas, estrellas. En nosotros está la inmortalidad y tenemos la facultad de nacer nuevamente, que fue lo que Cristo le dijo a Nicodemos. Le dijo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemos, ¿qué le respondió? ¿Cómo se le ocurrió yo tan viejo meterme otra vez en el vientre materno? Y él era uno de los preceptores religiosos de ese entonces. Como decir el Papa. No, pues, no nos metamos con el Papa. Era alguien que ya ayudaba a la gente espiritualmente. Tenía valores espirituales. Y Nicodemos le dice a Cristo, pero ¿cómo me va a meter dentro del vientre materno si yo estoy viejo? El Cristo le responde, si le estoy hablando de cosas terrenales, ¿cómo le hablaré de las cosas espirituales? Esta observación de sí, que estamos hablando, es una función, es la única función que se hace en la Tierra que no es orgánica. Y además tenemos que apoyarnos en el organismo para saltar. ¿Por qué? Porque es activa. Nosotros tenemos que activarla, nosotros tenemos que moverla, nosotros tenemos que constantemente activar ese sentido, esa capacidad. ¿Para qué? Primero, para hacer el esfuerzo del recuerdo, si es un esfuerzo que se tiene que realizar, un sacrificio, un dolor, porque se toca constantemente. Además de eso, empiezan a romper la inercia de la máquina humana. La máquina es inerte. Toca ayudarla para que el trabajo, para que estas fuerzas entren en la máquina humana y empiecen los campos vibracionales diferentes y los hidrógenos. Recordemos, hablamos de los 7 enanitos, hablamos de los chakras, la increción y secreción de hormonas. Allí es donde empieza a elaborarse la increción y secreción de hormonas. Recordemos que el tiempo no es el que nos envejece a nosotros, es la creación o no de hormonas. Y ese proceso de trabajo da un choque al organismo para que empiece a tener una vitalidad diferente. Y el otro es sacrificar precisamente el dolor. No quedarse uno en el dolor, en lo lastimero. Yo sufro, nada de eso, hay que quitar el dolor. Y el recuerdo de sí nos lleva a comprender, a entender y a aplicar esas 3 fuerzas para que podamos empezar a cristalizar en nosotros. ¿Cuáles son las fuerzas? 1. El esfuerzo que tiene que hacerse para el recuerdo de sí. El otro es llevar esa fuerza a la máquina humana para que el cuerpo físico reaccione, o sea, trabaje. Esos chakras, esos elementos endocrinos, todo eso trabaja. Y el otro, sacrificar el dolor
Porque el dolor hay que sacrificarlo, de todo tipo, porque eso nos baja. Las personas que yo todo lo que he sufrido, como me toca a mí, Dios mío, ¿por qué me castiga? Si yo soy tan bueno, yo me toca, madrugo, y me toca lavarme, y me dan un sueldito miserable. Yo como profesor no me están pagando casi nada. Y todas esas cosas. Empieza uno a lastimarse, a lamentarse, y eso es malísimo, eso degrada, baja. Sentirse uno que no puede, es cuando la personalidad se mete. El diablo mete la nariz ahí, usted no es capaz. Si nosotros tenemos una base inmortal, nuestra Madre Divina. A nosotros nos ayudan, hay muchas fuerzas que nos ayudan, pero por eso el Cristo dijo, ayúdate. Si uno no se ayuda, no. El prepotente, el autosuficiente, el orgulloso, que es realidad, que es ignorancia en nosotros, no puede ser ayudado. Porque el sueño se respeta. Una persona que está dormida, hay que dejarla dormir, porque se ponen bravos. Si no, eso es. ¿Cuál es la diferencia de autoobservación con recuerdo de sí? No hay ninguna diferencia. Cuando uno se divide entre observar y observar, es el recuerdo de sí. Es lo mismo. Son sinónimos. Es que el recuerdo de sí cubre todo. Ahí usted se autoobserva. Y conscientemente. Esa es la clave que tenemos que entender, comprender. Es el capital, es las bases para el despertar. Tenemos que trabajar en el recuerdo de sí. Y esto también quedó claro, no nos quita tiempo en el que hacer. Ustedes pueden seguir haciendo lo mismo. Claro que son oficios que deben ser en función de no dañar a nadie. No hacer lo de Pablo Escobar, mandar unas toneladas de cocaína y ponerle y rezar el rosario con la mamá y rezarle al niño, al divino niño para que le ayude a pasar la droga. No, tenemos que tener, obviamente, ojalá profesión que pueda ayudar, que pueda servir a la comunidad. No estafar a nadie, no robar. Pero con el recuerdo de sí, por eso decía, cuando está el recuerdo de sí, no hay odio, hay amor, hay comprensión, porque estamos en una escala superior. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar porque eso es lo que nos hace cristalizar el alma y eso es lo que nos hace astralizarnos, salir del grupo astral. Porque acumulamos energías, no hay identificación. Como decía Claricita, si no se puede llegar a ese recuerdo, empieza la observación, son métodos, son, digamos, medios, son sistemas que uno tiene que apoyarse para llegar al recuerdo de sí. Pero lo ideal es el recuerdo de sí. Hay escuelas en este momento que solo trabajan en el recuerdo de sí. No trabajan sino en el recuerdo de sí. Porque saben perfectamente que esa es la base para cristalizar nuestra alma, las labores y empezar a conquistar esos mundos, digamos, que nosotros hemos perdido, que las facultades empiezan a desarrollarse también, porque empezamos a dar un choque tipo superior. Sí, que por favor nos expliques, porque hay gente que dice que se autoobserva. ¿Cuál es la diferencia entre observación de sí o recuerdo de sí y el sentido de autoobservación? Sí, yo he escuchado eso a mucha gente que dice que yo me autoobservo, yo medito. El que medita no puede decir que medita, porque es un estado superior. El sentido de observación psicológica es un estado de observación mecánico. Yo tengo ira, ¿y qué? Y sabe que viene ira. Yo soy perezoso, ¿y qué? Mi signo me dice que es que yo debo ser lleno de rabia, porque inclusive hay gente que justifica la rabia. Inclusive hay Biblias que dicen la ira de Dios. Esas son traducciones o cosas que uno debe entender claramente. Hay personas que confunden el juego mental con decirle de alguna manera la autoobservación, la observación de sí, el recuerdo de sí. Nada tiene que ver con la mente. La mente es un instrumento muy terco, muy torpe, muy lento, por explicarles de alguna otra manera a los aquí no intelectuales. Para decirles de alguna manera, el intelecto es el más lento y más torpe de nosotros. El que lo dude puede leer a don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, dice
Él, en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, nos explica científicamente por qué la mente es lo más torpe que hay. En esoterismo, la mente es representativo de un burro. Por eso el Cristo llega montado en un burro a la Jerusalén celestial. Nosotros andamos es con el burro encima. La mente nos está corrobiendo, pero no podemos verlo. Obviamente no podemos por nuestro estado de fascinación en que nos encontramos. Por eso les decía que la naturaleza es tan sabia que a las personas les ha dado eso, la subimaginación mecánica, la fantasía, la mentira. Porque el recuerdo de sí nos saca de esa cruda y falsa realidad que vivimos. Entonces, cuando una persona vive en fantasías, creyéndose, una persona entre más ignorante es, más orgullosa es, más prepotente. Porque se cree muy grande. Y esa persona cree, y esa persona, sus oídos no serán prestos jamás para la enseñanza. Porque eso es muy bajo para ellos. Por eso es importante, es fundamental, que esto es para la gente sencilla. Cuando uno tiene la oportunidad, de cierta manera, de llegar a una escuela de estas, y uno los ve a ellos allí trabajando, haciendo sus cosas, con una sencillez y con un silencio, uno empieza a darse cuenta lo grande que es el trabajo. Entre más sencilla la persona, sencilla, más humilde, más importante. Cuando ya está llena de sí misma, de mucho orgullo, de mucha prepotencia, de muchas teorías, de muchas cosas en sí, es muy difícil. Porque si hay algo que es muy perjudicial para la humanidad, no es la ignorancia, sino saber tantas cosas que son mentiras. Eso es lo que más nos perjudica. Reprogramar es más difícil que programar. Por ejemplo, en un caso de cáncer, cuando uno va a hacer un tratamiento de cáncer, cuando ya le han hecho quimios y radioterapia, es complicado, es más difícil. Es lo mismo cuando una persona se ha llenado tantas cosas, de tantas mentiras en sí mismo, muy difícil. Una persona sencilla, que tiene una forma sencilla y práctica, llega muy rápido al recuerdo de sí. Y no es complicado, es la personalidad la que nos complica la vida, la mente. Un ejemplo práctico de cómo se observa uno y cómo está el recuerdo, y cómo se conecta uno con esa parte inmortal, o sea, cómo sería el ejercicio práctico de empezar en forma con la observación y conectarse con esa parte inmortal. La forma práctica es empezar a intentarlo constantemente. No lo puede realizar, pero eso es mucho mejor que estar haciendo elucubraciones mentales en el sueño que se encuentra. El intento que usted haga del recuerdo de sí le va a ayudar muchísimo para llegar al recuerdo de sí. El recuerdo de sí usted no puede llegar mañana, o puede que sí, porque es un estado propicio, un estado especial. Y eso ha sucedido a mucha gente. Conocí el caso de alguien, ateo, fanático, más bien religioso, que decía que el deodoramiento era peligroso, que era de brujería, yo no sé qué, y se puso a leer un libro por ahí sagrado, yo no sé qué, y de un momento a otro resultó fuera de su cuerpo físico mirándose leer. El susto tan horrible. Fue un momento específico. Mire que estos estados se pueden conquistar por un accidente, por una anestesia, por un impacto emocional muy fuerte, por un fracaso total. Porque la gente, cuando se encuentra en circunstancias difíciles, es que busca. Ahí se empiezan a volver camando. Antes no. Entonces, esto, por el caso personal, el accidente que yo tuve, que fui declarado muerto clínicamente, tuve una experimentación, experimenté, viví, no solo la cuarta y quinta dimensión, sino que también fui juzgado, vi el juicio como se opera. Y eso, y ustedes todos, creo que han tenido ciertas experiencias de tipo. Jamás se olvida, jamás. Eso lo lleva uno en el alma. A mí como si me dijeran ahorita que fuera a olvidar, por ejemplo, esa experiencia tan tremenda que tuve, de ese recuerdo de sí. Eso no se olvida jamás, está ahí, queda impreso en nuestra conciencia. Y así como fue un instante, podemos también nosotros hacer de ese instante un trabajo para una eternidad completa. Eso depende del sacrificio, el esfuerzo, la sinceridad y la sencillez de cada quien.
O sea que el trabajo que nos corresponde es observar, o sea, la conferencia anterior que era observar todo, qué pensábamos, qué sentimos, cómo nos movemos, cómo actuamos. Pero por ejemplo, cuando un defecto tiene mucha fuerza, por decir algo, alguien me dijo algo supremamente ofensivo y pues el defecto asalta con toda la fuerza. ¿Qué hace uno? O sea, uno no puede decir sí, observe o no, sí, sino que pues, va con todo, ¿sí? Sí, eso que ella dice que va con todo es cuando uno, en ese trabajo de paciencia, de continuidad, de observación, de todo ese trabajo que uno va realizando, cuando está en recuerdo de sí, no puede llegar a un defecto así, porque ya hay trabajo, ya hay cristalización de fuerzas. Cuando ya llega un defecto a ese tipo, así, porque uno no tiene la fuerza, no tiene el trabajo, es porque no ha cristalizado fuerzas. Porque el recuerdo de sí, lo decía en la conferencia, es eliminar lo que no pertenezca al recuerdo de sí. Si uno va eliminando, no va alimentando lo que no es del recuerdo, si no permite la charla interior, el pesimismo, obviamente que un defecto de esa clase no baja, por eso ya hace las infradimensiones. Entonces, eso los maestros o las personas que trabajan, que ya vienen en recuerdo de sí, no les llega a eso porque hay trabajo, hay fuerzas. Ustedes saben que el mico sabe a qué palo trepa. Todo depende del trabajo que se vaya realizando. En la medida que uno va realizando trabajo, no es tan víctima de tantos defectos, porque ya observa, ya tiene más herramientas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque precisamente hay un estado de la persona común y corriente que no se sabe cuándo pasa el umbral. Una persona así normalita, no lo mira uno mal, lo ve uno cada 8 en la misa, viste lo más de decentico, lo saluda todos los días, pero esa persona que tiene todos esos agregados puede pasar al umbral, convertirse en un asesino, convertirse en un traficante, convertirse en un ladrón, en cualquier momento, porque no trabaja sobre sí mismo. Yo no sé si lo tengo claro. Cuando empieza ese trabajo de observación, que es estar atento a todo lo que uno hace, cómo se mueve, qué piensa, qué siente, entonces obviamente le vas restando fuerza porque el agregado se manifiesta cuando uno se identifica. Entonces por eso es el maestro que, como el vigía en época de guerra, o sea, tiene uno que estar alerta todo el tiempo. Ese es el trabajo, estar en alerta todo el tiempo. Dice el maestro que uno debe estar como el vigía en época de guerra. ¿Qué es un vigía? Sí sabe. Entonces, el guardia, y está en guerra, tiene que estar todo momento. Pero recordemos que esto no es juego mental, es emocional, es un estar. Por eso el recuerdo de sí hace todo un compendio. Es como decir, oiga una música, tómese un vino, saboree un vino, vea una flor y huélala. Todo eso a su tiempo, hace todo. La observa, el recuerdo de sí, él copa todo. Entonces está en un estado superior, está como dice la Biblia, en un estado en la montaña arriba, entonces eso ya no lo toca, pero sabe que lo tiene y tiene que trabajarlo. Entonces ahí es cuando ya alguien está en esa observación de sí y ya ve la necesidad de la meditación. Porque ya está en un estado superior. Para meditar se necesita estar en un tercer estado, o ser un hombre número 4, porque él puede hacer un examen retrospectivo, una prueba, para que nos demos cuenta de los despiertos que estamos. Hagamos un examen retrospectivo. ¿Qué es un examen retrospectivo? En este momento, en este instante, empezar a retroceder pensamientos, emociones, acciones, todo, empezar a verlo como se hace en el estado regresivo cuando uno deja el cuerpo físico. Uno muere a los 49, 48, 47, 42, empieza. Y uno puede ver a esa persona cuando hizo la primera comunión y está haciendo todo igual. Porque es un examen retrospectivo. Ese es el examen retrospectivo. Hagámoslo. Eso es lo más tremendamente difícil. Se necesita un estado especial. Porque nuestro cerebro, conexiones, dendritas, energético, no está apto para nosotros. Tenemos que cristalizar fuerza. Y este recuerdo de sí nos puede llevar a eso. Es un trabajo. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Alguien que pueda meditar es que pueda llevar un examen retrospectivo desde el momento que se va a acostar, digamos en la noche o cualquier momento, y devuelve todos los acontecimientos hasta al levantarse. Eso sí es un examen retrospectivo. No es desde que se levantó a donde está, no. Es desde donde está a donde.
Ese es El maestro ha dado la clave sol para ayudarnos psicológicamente. ¿Cómo, digamos, la entenderíamos desde el punto de vista de la explicación del recuerdo? Digamos, ¿cómo se Claro. ¿Sujeto qué es el sujeto? El sujeto, la esencia, la conciencia, el objeto, el agregado, el funcionamiento del agregado y el lugar. ¿Qué dijimos nosotros del recuerdo de sí? Cuando hablaba el maestro de la conciencia con respecto al cuerpo, que es un vehículo karmático, además también es un vehículo de cristalización de fuerzas, que es un laboratorio. Y además de eso nos está hablando de la relación, más la relación con la humanidad, el lugar. Si nosotros no nos relacionamos bien con la esencia, van a haber problemas, muchos problemas. O sea, sería como Perdón un momentico que... Una pregunta, o sea que el niño está en recuerdo así. Exactamente, muy bien, el niño sí está en recuerdo, el niño sí nos ve como es. El niño, por eso es tan importante el examen retrospectivo. Cuando alguien logra romper la barrera de los 5 años al nacimiento, vive eso. El niño está en el niño, la peor desgracia de nosotros, que nacimos despiertos, en tercer estado de conciencia, pero una raza de dormidos. Entonces, ¿quién más tiene? no, ya porque cuando hablé de observación se ve como algo intelectual, ¿no? Me observo, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo Sí, eso sí camino? Sí, pero entonces, ¿cómo enlazo eso con la parte inmortal para que mi trabajo no sea, o sea, el ejercicio? ¿Cómo lo hago? Primero que todo, cuando uno empieza a activar la observación de sí, observación. Yo estoy en observación y quiero llegar al recuerdo de sí, para podérselo transmitir de alguna manera. Entonces yo estoy acá y observo por ejemplo un pensamiento, observo por ejemplo un estado de ira, un estado de depresión. Inmediatamente lo niego, no le doy rienda suelta. Quiero aclarar aquí una cosa, que eso obedece a las leyes karmáticas. A nosotros nos puede llegar un pensamiento de matar a alguien. Eso no es karmático, no estamos dormidos. A un iniciado sí le gana karma eso. Eso ya son valores, ¿no? De todas formas, pero nosotros empezamos a ganar karma es cuando nos identificamos con el pensamiento. Bueno, cuando llega un pensamiento de matar a alguien, sí, ¿cómo mata este desgraciado? Empiezo a gestar, a fortalecer, a fascinarnos, a fortalecer. No solo me identifico, sino que me fascino. La identificación es cuando yo le doy rienda suelta, lo permito. Y la fascinación es que le alimento. O cualquier otro pensamiento de envidia. Llega alguien, por ejemplo, a veces sucede en la mujer, a veces. Llega una mujer aquí muy bonita, muy bien vestida. A mirar. Pero mire cómo camina. Mire cómo habla. Puede ser muy bonita, pero ¿qué valores tiene? Por los hermosos. Eso es la envidia proyectando, fortificando la envidia. Si alguien observa eso y se queda callado, o empieza a observar y a negarse, no alimenta a los afectos. Porque una cosa es tenerlos, porque los tenemos. Y otra cosa es alimentarlos, identificarse y fascinarse. ¿Qué pasa con las novelas? Novelas. La persona empieza y ahí se mete en el cuento. Sí, termina llorando y empieza a identificarse es la mujer con la mujer más bonita, obviamente. No se ve con la muchacha de servicio o con la más bonita. Y el hombre igual, con el tipo. No se ve con el chofer o con el sapo allá, ¿no? Esa es la fantasía que hay en nosotros. Nosotros empezamos a crear películas y empezamos a llegar a odios. Como uno se ha identificado con la dama, con la más importante de las mujeres, le llega alguien, o sea, ahí en la película, y la trata mal, porque uno se siente como si fuera uno. Esa es la fascinación, y ¿qué está haciendo uno? Fortificando el agregado, durmiéndose más. Entonces, cuando alguien está en recuerdo de sí, sabe, inclusive, lo he sentido, lo he visto, en una novela que uno se pone a ver y ve el sufrimiento del actor, el dolor de ese personaje, de esa persona, tratando de ganarse sus centavos con eso. Y un actor, pues obviamente, él lo adormece más su conciencia, porque está durmiendo a los demás. Todo lo que sea de los deportes, para distraernos, sumirnos más en el estado de conciencia. Esos deportes brutales, terror,
Si un deportista, un boxeador despertara conciencia en un momento, saldría corriendo. Claro, de lo horrible que está haciendo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que eso es lo que hay que empezar a conocer. Hay que tener muchas herramientas, obviamente hay que conocer muchos y conocerse a sí mismo. No permitir que estos agregados, cuando uno está en ese trabajo, me ha sucedido muchas veces, que me decían uno salte, uno en astral, sabe que está en astral, uno puede levitar, salte y levita. Y uno puede hacerlo en el diario vivir, inclusive en el astral uno puede saltar y caer, porque la mente forma peso. Uno puede hacer un dedo así y estirar en el astral, y uno puede hacer así no en el astral. ¿Por qué? Porque hay la identificación. Se ha identificado uno mucho con el diario vivir y no sabe hacer el discernimiento entre el astral y el aparato físico. Ese es el recuerdo de sí, ya sabe hacer el discernimiento. Sabe, por ejemplo, en este momento me llega un evento raro, diferente, veo a alguien diferente, porque en el astral sucede eso. Puedo ver a alguien que tiene la cabeza al revés, digo, no, no debe estar por ahí. Entonces uno se pregunta, se cuestiona, uno no cuestiona casi las cosas, uno las ve mecánicamente. Por eso decía, los ojos son para que ese interior, ese niño vea, sea un instrumento para ver, no son los ojos los que ven. Entonces cuando uno está en esa alerta novedad, esa alerta percepción, entonces uno sabe en qué dimensión está, porque el astral inferior al mundo físico es igual. Podemos en astral estar aquí otra vez, pero si uno no se hace el cuestionamiento, no observa bien, sigue dormido. Pero entonces el enlace, porque de pronto yo hago más, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Yo estoy observando, y veo que hoy, y estoy en todo momento como mi conexión con mi Madre Divina, como a todo momento tener esa conexión, ¿sí? Es un sentir, es un sentir, de ver es un sentir, no es un pensar. Pero, por eso lo decía, el esfuerzo que nosotros hagamos para conseguir el recuerdo de sí, ese esfuerzo que estamos haciendo es mucho mejor que estar fascinado con la charla interior que uno tiene. Esos trabajos, como es acumulativo, su merced lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo y va acumulando. Va llegando, el primer día puede hacer 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, después 10, 15, pero con el esfuerzo que va haciendo. Y esto uno va haciendo uno mismo, el discernimiento, estoy jugando con la mente, el juego mental. Entonces uno va corrigiendo, es su trabajo. Es como por ejemplo aquí el señor el artista. Ve, le da poner un lienzo y usted empieza a hacer un trabajo. Uy, esto quedó mal, borre. Uy, esto. O usted ha hecho alguna vez un cuadro y dice, ¿todo perfecto? Yo iba a decir que sí. Entonces, no, es que a lo que me refiero es que uno tiene que perfeccionar un arte. Este es un trabajo de mucho esfuerzo, porque nosotros ya estamos mecanizados hasta la médula del hueso. El agregado está hasta en la médula del hueso. Por eso allí se nos dañan los huevos, la osteoporosis, osteopenias, osteomalacias, todos esos agregados que están destruyendo los huesos. Entonces vemos que como esto es un programa que lo tenemos en la raíz nuestra, pues el trabajo tiene que ser un trabajo gigantesco. Esto es un trabajo para titanes, de superesfuerzos. Por eso es la lucha de Hércules. Es la lucha más titánica que puede haber, que es cuando alguien lucha contra sí mismo, empieza a conocerse a sí mismo. Y cuando está en recuerdo de sí, sabe que no es contra. Hay una comprensión superior donde usted va empezando a hacer un trabajo. Pero eso es un trabajo, eso no, por eso decía, en media hora usted no puede comprender esto. Pero un evento, una experiencia de este tipo, pueden durar ustedes meses explicándole, porque tantas cosas, y aún escasamente, porque la palabra, el centro intelectual, que es su medio de actuar, es muy escaso para eso. Sí, porque a veces, por ejemplo, siento, la mente y ahora lo he captado así, la mente me dice, para allá, y entonces yo empiezo, pero, ¿sí? Incluso, digamos, en la parte motriz me hace, o sea, no hay esa armonía que debe existir en la parte motriz con esa parte. Eso es muy importante. Cuando alguien está en recuerdo, sí está en autocontrol. Eso son cosas que no debemos entender. Y caemos en eso. Nos damos cuenta que estamos trabajando mal. La aplicación que estamos haciendo el trabajo nos duerme más. Tenemos que corregir.
aquí como señor con el respeto, tenemos que ir corrigiendo el cuadro. Nosotros también tenemos que ir corrigiendo el trabajo de una obra de arte. Por eso Miguel Ángel dice, cuando le preguntan esa obra, él fue el que hizo a Moisés, ¿no? Sí, Y le dijo, ¿por qué no hablas? le dio con la rodilla. ¿Sí? Le dijo, ¿por qué no hablas? Le dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Le dicen, ¿usted por qué hace esta obra? Dice, porque lo que no sirve lo saco. Esa es la obra de arte que tenemos que hacer. Lo que no sirve hay que sacarlo. Pero hay que saberlo sacar. Ese es el punto. Quería hacer una pregunta sobre cuando se habló de la Cenicienta, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, no, Blancanieves. ya está en la Cenicienta. Todo eso es esotérico, la Cenicienta, todo eso. Sí. Y cuando dice que, o sea, que aparece la bruja, o sea que la bruja puede ser, solo es el ego, porque Sí. si está diciendo lo Es- más feo. no, exactamente, es la falsa personalidad de nosotros, que es algo muy feo en la creación, es un absurdo. Y ella quiere usurpar y mejorar y ser mejor que Blancanieves. Y así pasa con el agregado psicológico, quiere ser mejor que Dios. Por eso hay muchos que niegan a Dios, porque les tanta su prepotencia. Hasta llegamos nosotros de pronto que el computador nos diga, no, eso yo mismo me creé, y es igual. Nosotros somos unas máquinas que somos producto de una cantidad de programas, cantidad de cosas. Entonces eso sucede, que la bruja, o sea la personalidad, la falsa personalidad que hay en nosotros, quiere usurpar el terreno de Blancanieves, de nuestra conciencia, de nuestra alma. Y eso es lo que sucede. Y nosotros tenemos que estar alerta en ese recuerdo de sí, nos damos cuenta y Y los 7 enanitos. son los 7 chakras que hay en nosotros que hacen la exploración, el recuerdo, las facultades para explorar en los mundos, sacar las perlas preciosas, los valores. Eso son lo que pasa con nuestros chakras. Ese es el cuento. Listo, gracias. Bueno, Gracias, don. Una pregunta, o sea, ya con la pregunta que hizo ella, digamos, la falsa personalidad, digamos, son todos los pecados capitales que tenemos en sí. No. ¿No? una Y cosa por es la las- personalidad, otra cosa es la falsa personalidad. Exacto, la falsa personalidad, digamos, son todos negativos, ¿no? No. Es que hay que hacer un discernimiento, por eso en esto hay que estudiar. La personalidad es un vehículo que tenemos que crear cada vez que nosotros recibimos un cuerpo físico. Formamos la personalidad. Que es donde llegan a Ahí se está manifestando, es un puente de expresión de esos valores negativos, positivos que tengamos nosotros. La falsa personalidad es la personalidad kalkiana, de la edad del Kali Yuga, donde el ego, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, el amor propio exagerado ha crecido de tal manera, por eso hoy en día no se le puede decir a nadie nada. Esos que manejan, por ejemplo, dicen, no tenga cuidado, ¿cuál cuidado? Y se bajan, porque ellos se creen, son los shows de la falsa personalidad de la época del Kali Yuga. Ese es el proceso de que se debemos comprender nosotros, que son ya agregados, casi cristalizados en nosotros, porque no hemos trabajado nosotros y obviamente estos han crecido de tal manera que no se les puede. Muchas gracias, muy amables.